Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 18 de octubre de 2020. El mensaje se llama Prueben los espíritus o Probad los espíritus. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero saludar a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio estar de nuevo reunidos. Vamos por favor al Señor en oración. Padre, venimos ante ti esta mañana y te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos, que nos llenes de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría. Padre, que nos des entendimiento para comprender tu camino y tu palabra, Señor, que nos ayudes a serte fieles. Y gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro o la carta de Primera de Juan, para leer allí. Quiero que comencemos en el capítulo 4 de Primera de Juan, para empezar a leer allí. Y antes de que empecemos a leer, quiero comenzar diciendo que estamos en una batalla espiritual. De hecho, el hombre es un ser espiritual. Muchas veces tenemos la idea de que este cuerpo es lo que somos, pero la Biblia nos enseña que el hombre es un alma que vive en un cuerpo. Y esa alma, ¿verdad?, sigue un espíritu. Esa alma que vive dentro de ese cuerpo sigue a un espíritu. Sí, hablamos acerca de personas que están confundidas acerca de la Trinidad, cómo Dios puede ser tres personas, pero es así de sencillo. Nosotros somos una Trinidad. Tenemos un cuerpo, o vivimos en un cuerpo, somos un alma, pero seguimos un espíritu. Es así de sencillo, es muy fácil de entender, una manera de explicar la Trinidad, ¿sí? Y no podemos jamás llegar a conocer todo acerca de Dios. Sin embargo, Dios es así, es una Trinidad, es tres y a la vez es uno. Dios es mucho mayor que nosotros, mucho más grande, mucho más que no le podemos entender. Es más, ni siquiera necesitamos entender. Simplemente necesitamos conocerle y amarle. Y sabemos que Él es espíritu y sin embargo se hizo carne, ¿verdad? Y dice la Biblia que esos tres se complementan y están en unión y forman el ser completo de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. De la misma forma, nuestro ser completo está hecho de un alma que habita un cuerpo y que sigue un espíritu. El espíritu llena al hombre, el espíritu hace que el hombre sea completo. Y esto es lo que hace que vivamos en un mundo espiritual. A veces tenemos miedo incluso, o algunos predicadores tienen miedo, viendo que se ha abusado de esto. Muchas veces la gente, al ver los abusos que hay, ¿verdad?, en el carismatismo y en otras cosas, ignoran el mundo espiritual. Sin embargo, no hay valor en ignorar el mundo espiritual, porque al contrario, vivimos en un mundo que al final de cuentas está controlado por principados y potestades en los lugares altos, como dice Pablo, ¿verdad?, de maldad.
y salimos a la calle, es verdad, y a veces, lo he dicho ya en otros mensajes, ¿verdad? Al salir a la calle a predicar, había muchas veces que estábamos saliendo, ¿verdad? El mismo espíritu, una tras otra persona venía diciendo, aunque no se conocieran, aunque fueran de distintas religiones o sin religión, venían diciendo las mismas cosas, venían con la misma actitud, como que estaban bajo el mismo poder, bajo la misma supervisión de un ser espiritual que opera en ellos, que los dirige, que los controla. Y si somos inteligentes y discernimos, nos damos cuenta de que hay un elemento espiritual, ¿sí? ¿Y qué es lo que une a la gente? ¿Por qué la gente se reúne, por ejemplo, en una misma iglesia o en una misma denominación? O incluso no hablando de iglesias, en una misma fiesta o en un mismo evento, porque muchas veces tienen el mismo espíritu y esas reuniones incluso incrementan el poder que ese espíritu tiene sobre ellos. Es interesante, por ejemplo, mirar cuando hay un concierto o un partido de fútbol o un rally, hay un elemento espiritual, no solo es el juego, no solo es la música, hay un espíritu que controla a esas personas, ¿verdad? Y las personas están tan emocionadas de ser parte de ese evento, se aumenta la excitación, se aumenta la emoción y es algo tan real que es fácil de reconocer. Hay cosas detrás de todo lo que sucede, ¿sí? En la vida cotidiana, en la cotidianidad de la vida, tenemos contacto, queramos o no, con una esfera espiritual. Sin embargo, muchas veces somos ciegos a eso y no lo reconocemos. Hay demonios, hay diablos, hay poderes en este mundo, así como también hay ángeles enviados a ministrar, a proteger, a vigilar. Está el Espíritu de Dios y está el Espíritu del mundo. Vamos a leer aquí, 1 de Juan 4, verso 1, empieza diciendo el apóstol Juan: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchas veces al leer este pasaje nos imaginamos que quizás lo que hay que probar es al profeta, ¿verdad? Que viene con un mensaje y hay que ver si es de Dios o no, si su mensaje concuerda con la Biblia o no, y eso está bien, pero es mucho más profundo que eso. Dice aquí que muchos falsos profetas han salido por el mundo, no solo en la carne, sino también en la esfera espiritual. Hay muchos falsos espíritus en el mundo. Sí, sin embargo, si ni siquiera creemos en ellos o en esos espíritus, o no creemos que existan, o no creemos o no los podemos reconocer, ¿cómo vamos a probar los espíritus? Dice verso 2: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Empieza diciendo que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no solo se trata de decir esas palabras
Muchas veces podemos confesar que Jesús es el Señor, ¿sí? Podemos decir esas palabras, pero confesar que Jesús ha venido en carne y que Él es el Cristo es ser capaz de reconocer al Espíritu que está con Jesús. Ese Espíritu que Él tenía cuando vino en carne. ¿Sí? Poder escuchar y estar en sintonía con el Espíritu de Cristo, de Dios, mientras vivimos en la carne. Esa es la característica de Jesús, ¿sí? No podemos dividir eso. Jesús vino en la carne y Él escuchaba y estaba en sintonía con el Espíritu de Dios. Obedecía al Espíritu de Dios, seguía el Espíritu de Dios. De hecho, Él mismo era Dios en la carne. La Biblia nos dice en Mateo, dice Jesús, ¿verdad? Sean ustedes perfectos como su Padre en los cielos es perfecto. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Jesús estaba en la carne, pero era perfecto. Estaba a tono o a sintonía con Dios. Sí, viviendo en la carne, pero siendo lo que Dios quiere que seamos. ¿Saben? Podemos poner un espectáculo religioso, podemos obedecer todas las reglas, pero de verdad estar en sintonía con el Espíritu de Dios el Padre, de verdad estar en armonía, ¿verdad?, con el Espíritu de Dios el Padre, eso es reconocer, eso es confesar a Jesucristo que ha venido en carne, ¿verdad? La confesión no solo es decir cosas con la boca, la confesión es estar de acuerdo. Si alguien te acusa de algo, cuando tú llegas a un acuerdo con ellos, ¿verdad?, en lo que están diciendo, estás confesando tus pecados. Sí, a eso se refiere la confesión, es estar de acuerdo con la persona que está hablando y ahora estar en unión junto a esa persona, en unidad con esa persona. Entonces, ser uno con el Padre, escuchar su voz, conocer su espíritu, seguir su espíritu cuando nos está hablando, eso es confesarle, es poder reconocer, confesar que Jesús vino en la carne. Es como confesar nuestros pecados. Si ahora estás de acuerdo con esta persona a la que le confesaste que hiciste eso. Sí, cuando confiesas que Jesús vino en la carne es cuando estás de acuerdo con ese espíritu por el cual vivió, verdaderamente lo escuchas y lo sigues en tu vida. He hablado tantas veces de gente que predica bien, que dice las cosas correctas, pero que está fuera de orden, que está fuera de lugar. ¿Sí? Hemos hablado también de familias, cuando el esposo, el padre de familia está tomando las decisiones y la esposa está confesando a su esposo, está sometiéndose, está siendo uno con su esposo, con el plan del esposo, ese hogar funciona de manera hermosa cuando ella está de acuerdo, en sintonía con el esposo, con el papá. Ese es otro ejemplo de confesar, de estar de acuerdo uno con el otro. Y es una verdadera bendición ver cuando hay un hogar donde el varón es la cabeza del hogar y la esposa está allí yendo en la dirección que el hombre quiere, reconociéndolo, estando en una misma sintonía, confesándose el uno al otro. ¿Sí? No solamente hablándolo, no solamente diciéndolo, no solamente profesándolo, sino están en armonía. Aquí nos habla de probar los espíritus, si son de Dios o no. Saben, cuando nos suceden las cosas nos suceden cosas y tomamos decisiones, tenemos la oportunidad de tomar una decisión. En cada decisión tenemos la oportunidad
de seguir a algún espíritu, ¿sí? Cuando algo sale mal, cuando algo nos sale mal, tenemos esta sensación, este sentimiento, esta presión de simplemente enojarnos, de estar molestos, de quejarnos, ¿sí? Es lo primero que viene a nuestro cerebro, es la primera reacción. ¿Realmente crees que llega a nuestro cerebro? ¿O que más bien es un espíritu? Realmente es un poder espiritual que te está diciendo, sí, enójate, enójate, quéjate, tienes derecho. No solo sucede en el cerebro, no solo es una reacción en el cuerpo, es un elemento espiritual. Si no hubiera un elemento espiritual no sentirías nada. Pero aquí dice, prueba los espíritus. Tómate el tiempo de hacer una prueba y en vez de seguir ese enojo, tómate el tiempo de reconocer, espera, un minuto, ¿qué clase de espíritu es este? Ah, pero ve, enójate. Sí, cierra los puños, pon a esa persona en su lugar. Eso es, esa sensación, ese sentimiento, esa urgencia dentro de nosotros tan fuerte, es una influencia espiritual. Y si la seguimos, si permitimos que entre y actúe en vez de probar los espíritus y ver si ese enojo de verdad proviene de Dios o no, y actuar en consecuencia, eso es lo que tenemos que hacer. Todo es real, todo esto es real y todo es espiritual y todo esto es algo poderoso, es algo más fuerte que nosotros. Sin embargo, Dios nos dio la oportunidad, la decisión de rendirnos o de ceder, de someternos a un espíritu que no es el espíritu de Dios, o someternos al espíritu de Dios y decir, no quiero ese otro espíritu. Pensar, ¿cómo reaccionaría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Dios el Padre ante esta situación? Así cuando Jesús dice, sean perfectos, ¿verdad? Como su Padre es perfecto, y cuando llega a ese punto ya dio una serie de cosas, ¿verdad? Y de ejemplos, de poner la otra mejilla, de no resistir al que es malo, de amar a los enemigos, de orar por los malos, de perdonar, de prestar, de ser buenos con todos. Esas son las cosas que el Espíritu de Dios nos ayuda a vivir, nos ayuda a vencer, pero hay otro espíritu que es tan real y que a veces parece mucho más peligroso y a veces mucho más poderoso, a veces nos pareciera, aunque no lo es, pero nos pareciera mucho más poderoso, mucho más fuerte que el Espíritu de Dios que habla suave, que habla tranquilo. Los otros espíritus son exigentes, hablan fuerte, hacen mucho ruido, te quieren obligar, son emocionantes, apelan a tus emociones y te dicen actúa ahora. Te quieren controlar. En cambio, el Espíritu de Dios simplemente está allí, mucho más poderoso, mucho más fuerte, mucho más magnificente y sabio, pero hablando con un silbo suave y apacible, hablando con quietud, con la solidez de una roca, con la estabilidad de una piedra, pero tranquilo y estable. Y aquí dice el apóstol, prueben los espíritus. De esto está hablando, de todas las áreas de nuestra vida. Estamos bajo un ataque espiritual y nuestra batalla, nuestra guerra no es con sangre y carne, sino con huestes espirituales de maldad, dice el apóstol Pablo, que actúan en nuestra mente, en nuestra cabeza. La mayor parte del tiempo hay elementos que controlan ciudades, que controlan pueblos, que controlan países. ¿Saben cómo es que un solo hombre puede hacer que mucha gente haga lo que él quiere, verdad? En el contexto político, en el contexto religioso, y gente lo sigue y lo ama y se conforman a lo que este hombre piensa, y a veces no entendemos por qué. Bueno,
hay un elemento espiritual, ¿sí? Es lo mismo. Pero eso que sucede a nivel político y eclesiástico y en países, también sucede a nivel personal. También en nuestro corazón, también en nuestra mente. Y ahí es donde tenemos que empezar. Tenemos que empezar a seguir al Espíritu de Cristo en un nivel personal. Y entonces podremos tener algo de comunión o de compañerismo con otros que también lo siguen a nivel personal. De eso habla, ¿verdad? Tenemos comunión unos con otros una vez que estamos andando en la luz, y entonces la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Jesús vino a darnos libertad y a darnos el poder para vencer esas batallas espirituales que enfrentamos día a día y que hemos de seguir enfrentando hasta el final. Y quizás me preguntes, hermano, ¿y si ya fallé? ¿Si ya seguí un espíritu equivocado? La Biblia dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Sí? El diablo ama que lo sigamos y que después que lo hayamos seguido se voltea y nos da de palazos y nos culpa por haber hecho lo que él quería que hiciéramos. ¿Sí? Y a veces esa culpa traspasa tanto a las personas que han fallado, que el diablo logra convencerlos de que se rindan y dejen el camino cristiano. Les dice, pues eres un fracaso, eres un perdedor, ya seguiste a esos espíritus malos. ¿Para qué intentas? Eres un inútil. Y adivinen qué, nuevamente, prueben los espíritus. Ese espíritu que te dice que porque fallaste ya mejor te rindas y tires la toalla y dejes de seguir a Cristo, es el mismo espíritu que te metió en problemas en primer lugar. Es el mismo espíritu que te está motivando a no seguir al Señor. En cambio, el Espíritu de Dios es esa voz suave y apacible, firme, fuerte y fiel, pero suave y apacible, que te dice, levántate y anda. Sigue peleando nuevamente, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Una de las cosas, mientras estaba creciendo, una de las cosas que más recuerdo es a mi abuela diciéndonos, si a la primera no tienes éxito, vuelve a intentar, y vuelve a intentar, y vuelve a intentar, y vuelve a intentar. Nunca te rindas, porque rendirse es hacer lo mismo que la primera vez. Es fracasar, es volver. Y cuando te rindes, va a venir de nueva cuenta ese espíritu, te va a arrastrar a un lugar más oscuro, más profundo, al que no quieres ir. Más profundo y más profundo, usando las mismas tácticas, usando las mismas estrategias con las que te engatusó la primera vez. Prueben los espíritus, si son de Dios o no. ¿Es esta la manera como Dios opera? Dios no te empieza a dar de palos en la cabeza. Dios no te arrincona para que tomes una decisión. Él habla con esa voz, con un silbo suave y apacible, tranquilo, pero poderoso. No necesita gritar, no necesita manipular, no necesita chiflar ni sonar campanas. No necesita Dios agitar tus emociones y tu excitación. Eso es de otro espíritu. El Espíritu de Dios simplemente está allí, hablando, llamando y con fidelidad esperando. Prueben los espíritus. Hermanos, vivimos en un mundo
espiritual, que es muy real, lleno de cosas materiales, pero la verdadera batalla es en el mundo espiritual. Prueben los espíritus. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.